Bueno, tal y como hemos estado anunciando en la programación de este canal y en nuestra plataforma digital, hoy tenemos como invitado en el Café de Diario 55 a uno de los más importantes economistas de la República Dominicana, ha ocupado posiciones importantes, la más reciente en Punta Catalina. Y con él estaremos conversando sobre diferentes aspectos que tienen que ver también con la economía de la República Dominicana. El doctor Jaime Aristi Escuber está con nosotros, a quien damos los buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Fran. Buenos días, Lenny. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, doctor. Así es, vamos a aprovechar la presencia aquí virtual, la conexión con el doctor, para que nos ayude a aclarar una situación que se ha convertido en tópico obligatorio de la opinión pública en la República Dominicana. Doctor, ¿cuál es la situación actual de Punta Catalina? ¿Ha habido una guerra de opiniones? Un grupo dice una cosa, otro lo contradice. Se dice que para ahora, para final de este mes, que apenas le quedan 2 días, va a entrar Punta Catalina. Otros dicen que no hay posibilidad. ¿Cuál es la situación real? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que la central termoeléctrica Punta Catalina es la principal fuente de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, es decir, de la República Dominicana. Eso me da mucha satisfacción porque fue una planta muy criticada y se señalaba que no se iba a terminar, que no iba a aportar, que no iba a ser significativa, y ya se ve que suple el 30% de toda la electricidad que consumimos. Y eso es algo que obviamente significa que hay que tratar de operarla lo mejor posible. Punta Catalina, lamentablemente, el día 27 de marzo pasado, ocurrió una mala operación que provocó lo que se llama un golpe de ariete. Ese golpe de ariete es algo que es una sobrepresión en unas tuberías de vapor recalentado, que provocó a su vez esa sobrepresión, un movimiento muy brusco de la tubería. Y ese movimiento brusco de la tubería hizo que un rompimiento de los soportes. Y eso obviamente no lo estoy diciendo yo por decirlo, eso está en un informe que se elabora por parte de los técnicos y que se utiliza para justificar lo que es una resolución de compra mediante urgencia de un conjunto de repuestos, así como también de la contratación de servicios de Babcock Wilcox, que es la fabricante de la caldera. Babcock Wilcox es una de las empresas más importantes del mundo de fabricación de calderas, porque recuerden que cuando se construyó Punta Catalina se utilizaron los principales suplidores de equipos del mundo: General Electric, Babcock Wilcox, Hammond, Siemens, ABB, Flowserve, ONT, Bedesky. O sea, lo mejor que se podía contratar se contrató, y en consecuencia ahora tiene que venir Babcock Wilcox a hacer esas reparaciones. Eso está en esta resolución, la resolución 094-2022. Ahí está claramente establecido lo que sucedió. Es algo oficial de parte de CDE y de Punta Catalina, donde se señala que la tubería de vapor recalentado, sufrió fuertes movimientos y daños en la soportería debido a un golpe de ariete ocurrido en fecha 27 de marzo. Eso está claro. O sea que eso no hay más que decir ya. Lo único que hay que recomendarle a las autoridades, y yo creo que de aquí lo que hay que sacar es la lección, es que se contraten los servicios de apoyo en operación y mantenimiento de la central, debido a su importancia, de una empresa especializada. Y en lo que se lleva a cabo un proceso de licitación que había mandado el presidente Luis Abinader en octubre del año 2020, nombró una comisión encabezada por César Sánchez, que para mí es el técnico que más capacitado en materia eléctrica de la República Dominicana. Hay otros también, pero César ha demostrado una super capacidad, y el presidente lo nombró para llevar a cabo esa licitación. Yo creo que hay que concluir la licitación, pero mientras tanto, en lo que eso ocurre, yo creo que lo que hay que hacer es una contratación de la firma Tecnimont, quien es parte del consorcio constructor y que estaba encargada del comisionamiento de los equipos, prueba de los equipos, puesta en marcha de la planta y luego operación de la planta hasta la primera unidad, noviembre de 2019, y la segunda unidad, abril 2024. Perdón, de 2020. Entonces, yo lo que les recomiendo es que se contrate, se haga un contrato, puede ser 1 año, 2 años,
con la empresa Tecnimont para que haya una transferencia de conocimiento. Esa es simplemente mi Doctor, recomendación. pero Celso ha dicho la semana pasada, el actual administrador, que hace semanas que tienen un técnico de Tecnimont trabajando en Punta Catalina y que incluso General Electric está trabajando de manera virtual en asesoría 24 horas. Entonces, sí, ¿tienen o no tienen? Porque por lo que usted dice da la impresión de que no es cierto de que tengan un equipo de Tecnimont trabajando en ello. Mira, con relación a General Electric, quien dejó ese contrato firmado, quien lo negoció y lo firmó el contrato, fuimos nosotros, fue bajo nuestra administración. Nosotros, bajo nuestra administración, negociamos con General Electric lo que era ese soporte. Incluso trajimos 3 técnicos de General Electric para que le diera apoyo en operación, mantenimiento y también en gestión de la planta. No sé qué están haciendo ahora mismo, no sé qué seguimiento le están dando, pero se hizo ese contrato. Y además, el contrato incluía un apoyo directo, una conexión directa con la planta de las 2 unidades de Punta Catalina con el centro de monitoreo de General Electric de Atlanta. Entonces, eso que señala el administrador Celso Marrancini, pues ya nosotros lo habíamos dejado. Con relación al técnico que él está señalando, ese es un técnico que vino para identificar los daños. Ese es un técnico que vino para identificar qué sucedió y qué hay que hacer entonces para reparar. Y a partir de ahí entonces ya se le presenta el caso a Babcock & Wilcox y Babcock & Wilcox lleva a cabo la reparación, que como muy bien se ha señalado, ya debe concluir en los próximos días. Recuérdate que esto fue el 27 de marzo, es decir, que son 2 meses que ha estado fuera de línea Punta Catalina. Doctor, entonces, sí. Pero lo que yo le quiero decir es que no es a ese técnico que me refiero, que es un solo técnico, no, yo me refiero a un equipo donde vengan gente que le apoye en la operación y gente que le apoye también en el mantenimiento, porque hay que hacer un mantenimiento tanto predictivo como preventivo de esa central para evitar que salga como salió en este caso no programado. ¿En su administración se contaba con ese equipo? Claro, nosotros tuvimos un soporte fuerte de Tecnimont e incluso dejamos ahí varias posibilidades de ya sea continuar con el equipo de Tecnimont, ya sea contratar otro equipo, si por ejemplo se recibía inversión de un inversionista internacional que trajera su propio equipo de operación y mantenimiento, o también le dejamos listo todo un personal muy bien entrenado que podía operar las máquinas. Es decir, que le dejamos 3 opciones para que pudiera hacerse una buena operación y mantenimiento. Es así. Doctor, Punta Catalina se ha querido satanizar y el manejo que se le está dando, muchos han opinado, hasta rumores de que es buscando un propósito. ¿Hay que vender a Punta Catalina? Mira, tú no tienes que vender Punta Catalina, tú puedes vender acciones. Si tú quisieras, por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno quisiera obtener liquidez para poder realizar otros proyectos, por ejemplo, una línea de tren que vaya desde Santo Domingo a Santiago, por ejemplo, o un proyecto importante de ampliación de una línea de metro en la zona del Distrito Nacional que vaya por toda la 27 de febrero. Un proyecto importante y que tú necesites liquidez y el gobierno no se quiere endeudar. Entonces el gobierno pudiera decir, bueno, mira, Punta Catalina tiene un valor de 2.500 millones de dólares, 2.600 millones de dólares, vamos a suponer, valor de mercado. Entonces vamos a negociar una venta de un 50% de esas acciones, más un proceso de endeudamiento que permita la generación de un nivel de liquidez para el gobierno de 2.000 millones de dólares. Con esos 2.000 millones de dólares, entonces el gobierno pudiera ejecutar ese proyecto y quedaría el gobierno con una buena participación en Punta Catalina. Es decir, que no, cuando se habla de vender, no es quitarse el control de Punta Catalina o que Punta Catalina ya esté siendo gestionada simplemente para beneficiar a un grupo particular. No, se puede simplemente tomar la decisión de vender acciones en caso de que el gobierno necesite liquidez. Eso es algo que está ahí disponible y es una opción obviamente del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Usted lo recomendaría como economista, como conocedor usted del Estado y de la macroeconomía? ¿Lo recomendaría? Mira, si el gobierno necesita liquidez, sí, si el gobierno tiene otros proyectos que son rentables, pudiera hacerlo sin ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de inconveniente por el hecho de que Punta Catalina seguirá supliendo electricidad. Recuérdate que lo importante es que esté inyectando electricidad y que de esa forma, con su presencia, se disminuya el precio del mercado de spot,
que fue el objetivo número 1 de Punta Catalina, y promover al mismo tiempo que plantas que antes utilizaban diésel se convirtiesen a gas natural. Eso lo logró Punta Catalina, haciendo que plantas que estaban en el este, que por años trabajaron con diésel y que fueron despachadas a muy baja tasa de operación, pues se convirtieran a gas natural y ahora están siendo despachadas prácticamente un 100%. Eso lo logró Punta Catalina y redujo significativamente el precio del mercado spot. Sea quien sea el propietario de Punta Catalina, eso va a seguir ocurriendo, porque ya está en el mercado la presencia de esa superpoderosa central eléctrica, que es la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Se ha criticado, doctor, de que quienes administran hoy Punta Catalina sean parte importante en el sector eléctrico. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que esa fue una decisión del presidente de traer a alguien que tenía esa experiencia, y lo único que deseamos es éxito y suerte en la operación. Mis recomendaciones básicamente se concentran en hacer que la central termoeléctrica Punta Catalina genere electricidad de una forma continua. Ese yo creo que es la meta de todos los dominicanos, ese es el interés de todos los dominicanos, el objetivo de todos los dominicanos y lo que más le conviene a todos los dominicanos. En consecuencia, mis recomendaciones fundamentalmente se concentran en medidas encaminadas a mejorar la capacidad que tiene la central de operar sin tener que salir de una forma no programada. Ese es el objetivo. Entonces, por lo que usted dice, da la impresión de que se cancelaron, se sustituyó el equipo que sabía operar a Punta Catalina, tanto una como otra unidad, y eso quedó como en un vacío. ¿Esa es la realidad? Mira, hubo despidos de las cabezas. La operación, el superintendente de operación, que tenía más de 30 años y que fue entrenado por más de 3 años y que estuvo en el proyecto desde que eso era un campo verde, y que se comenzó a trabajar. Ahí él estuvo ya contratado y recibió todo un entrenamiento del primer tornillo que se colocó en esa planta. Asimismo, el de mantenimiento, el superintendente de mantenimiento también fue despedido, y pues eso fue un error de la pasada administración, es decir, antes de la actual, la que entró en agosto, fue quien tomó esa decisión en septiembre de despedir esos técnicos. También dejó ir a técnicos importantes, como es el caso del encargado de la caldera, que fue una persona, un ingeniero joven, brillantísimo, muy bien entrenado por Baco Wilcox en todo lo que es el sistema de la caldera, que no es solamente la caldera, incluye los molinos, que son una pieza fundamental del proceso de generación de electricidad, y además despidieron a el personal, específicamente la jefa, que también es una brillantísima ingeniero, que trabajó y fue entrenada en todo el sistema de control de calidad de aire. Así, por eso es que yo les recomiendo que se busquen a Tecnimont o que vuelvan a recontratar a esas personas, están ahí en el mercado, esas personas. Hay uno que se fue del país, yo creo que habría que pedirle que regrese. Doctor, tenemos pacto eléctrico, teníamos un sistema estable y de un pronto un colapso. Se habla hasta de que en algunas de estas generadoras eléctricas hubo sabotaje. Salir tan pronto por mantenimiento al mismo tiempo alguna, ¿cómo podemos explicar esto a la población? Mira, todo el mantenimiento programado se envía al organismo coordinador, y el organismo coordinador, en base a ese mantenimiento, te va a decir, sí, mira, vale, puedes salir ahora, no salgas ahora, mejor sal dentro de un mes porque estará afuera, etcétera. ¿Qué sucedió? Algunas, que son las más grandes, por ejemplo, AES Andrés, que son 300 megavatios, tenía su mantenimiento programado en abril. Eso ya hace tiempo, hace un año lo tenía programado. Punta Catalina tenía su mantenimiento programado en junio, el 1 de junio. Es decir, que le daba tiempo a llevar a cabo el mantenimiento de los 300 megavatios de AES Andrés, y no había ningún tipo de desabastecimiento, porque si están las 2 unidades de Punta Catalina, eso es más que suficiente para compensar la salida de una planta tan importante como AES Andrés, que es la segunda unidad de generación importante de la República Dominicana. Entonces podía salir sin ningún problema. ¿Qué sucedió? Que Punta Catalina salió del sistema, la unidad número 1 salió el 27 de marzo y en abril todavía estaba fuera. Y como estaba fuera y
AES Andrés tuvo que hacer su mantenimiento, porque esas son plantas operadas como se tienen que operar, es decir, que si se tiene que dar el mantenimiento, se da, llueve, trueno, vente, se da en la fecha prevista. Pues efectivamente, AES salió, y cuando sale una unidad de Punta Catalina y sale AES Andrés, estamos hablando de casi 700 megavatios que están fuera. Y si con 700 megavatios, entonces obviamente que habrá que hacer cortes de electricidad. Si a eso tú le añades otras plantas pequeñas, entonces se acentúa todavía más los apagones. Si en caso de que no hubiese salido Punta Catalina, sale AES Andrés a hacer su mantenimiento, no hay apagones en la República Dominicana. Tú verás cuando entre Punta Catalina, te vas a dar cuenta de que los apagones desaparecen y solamente se registran apagones únicamente en aquellos lugares donde se está haciendo algún tipo de reparación y que el gobierno decide o las distribuidoras deciden hacer el corte para hacer esas reparaciones o modificaciones o inversiones en un determinado circuito. Es así. Si está Punta Catalina, los apagones se reducen prácticamente así. Doctor, si las dos unidades están operando. Doctor, si esto ha sido a razón los apagones de un mantenimiento programado, de la reparación de la unidad 1, ¿por qué este titular que copa prácticamente todos los medios de comunicación de que el DNI, el Departamento Nacional de Investigación, ha incursionado en una pericia, en un proceso investigativo para ver por qué estos apagones? Eso a uno le da la impresión de que parece que es algo donde hay manos criminales detrás. Se ha hablado de que se ha hecho a propósito, de que se han manejado situaciones para tener que comprar megas un poco más caro. Porque, ¿por qué razón el DNI inicia una investigación sobre este tema? Yo creo que eso hay que preguntárselo al director del DNI. Sí, o sea, yo no tengo ninguna información. No sé. Usted sabe que eso se dijo, se ha dicho. Eso sí, pero yo no tengo ningún tipo de información con relación a ese tema. Yo creo que lo mejor es llamar al director del DNI y preguntarle cuáles son los indicios que le llevan a ellos a pensar que hubo algo así. Y él le dirá, mira, si ocurrió esto, bueno, o es simplemente una sospecha. ¿Le resulta más costoso al país que si sale Punta Catalina, alguna de sus unidades, tener que comprar megas, quizá un poco más caro? ¿Hay un impacto económico? ¿Hay un impacto económico para el país la salida de Punta Catalina? Mira, Punta Catalina está siendo afectada ahora en su estructura de costos porque el precio del carbón ha subido muchísimo y lamentablemente no se hizo en el momento oportuno la licitación que tenía que hacerse para la compra del carbón. Y no se hizo bien esa negociación. Yo creo que ahí se cometió un error. Porque se hizo un proceso. Hubo uno que la ofreció a 104, otra a 124. El de 124 no se aceptó por algo administrativo. Y el de 104 se tardó mucho tiempo en el proceso de negociación y al final tampoco cumplió. Y entonces eso generó la necesidad de hacer luego una más tarde todavía. Y en el momento en que ya eso iba ocurriendo, pues los precios comenzaron a subir y llegaron a estar contratado a $169, pero no contratado, mercado spot, a más de $300. Y eso ha aumentado la estructura de costos de Punta Catalina. Si se hubiese hecho oportunamente, tal como nosotros habíamos dejado previsto en la administración nuestra, debió de haberse hecho en el primer trimestre del año pasado. Si se hubiese hecho, el precio del carbón hubiese sido alrededor de $70, el precio que se hubiese conseguido. Y no 169 y no 330. Y si es así, entonces Punta Catalina hubiese seguido siendo, como era en nuestro caso, una de las 3 primeras plantas en la línea de mérito, entonces en la lista de mérito. Entonces, dicho esto, te puedo decir que definitivamente cuando Punta Catalina sale, eso hace que tenga que entrar plantas muchísimo más caras y aumenta el precio del mercado spot. Recuérdate que el precio del mercado spot es el precio que lo define la última planta que entra, porque es el marginal. Y esa última planta entonces genera un precio que se le paga a todos los demás. Y eso le representa un costo importante para el gobierno dominicano a través de Edenorte, Sur y Edesur. Así, por eso es que es recomendable siempre
hacer las compras oportunas del carbón. Todo eso yo lo dejé escrito. Yo hice un informe de más de 100 páginas que yo lo dejé escrito como si fuera el ABC de cómo se debía gestionar, cómo se debía operar Punta Catalina, lo que estaba en proceso, las personas clave, le dejé los nombres de esas personas clave. Sí, ahora me da nostalgia porque si yo voy y miro esa lista, veo que muchos de ellos ya no están en Punta Catalina. Y deberían estar, deberían estar. Doctor, Y están ahí, pueden ser recontratados. económicamente e incluso medioambientalmente, ¿no es mejor iniciar un proceso de cambio para gas natural? ¿Por qué? ¿Por qué No. Económicamente no es viable, no es viable. Pero primero, tú tienes que hacer nuevas inversiones. Segundo, tú tienes que se reduciría la eficiencia de Punta Catalina. Entonces no vale la pena tú hacer ese cambio. Todo lo contrario, fíjate lo que está sucediendo a nivel mundial. A nivel mundial ya se está verificando que tú necesitas una matriz sumamente diversificada. Tú no puedes tener en República Dominicana que el 80% o 75% de tu matriz sea únicamente gas natural. Tú necesitas tener una diversificación como la que tú tienes ahora mismo, 35%, tú tienes 40%, 45% de gas natural y el resto, entonces tú lo tienes fuel oil, los renovables, pero tú necesitas tener diversificación. Tú irte a depender únicamente de gas natural, como hay algunos países europeos que ahora se han visto constreñidos y con problemas con el tema de Rusia, con la guerra de Rusia y Ucrania, ahí se demuestra que efectivamente tú necesitas más diversificación. En el caso de Alemania, que tiene todavía más del 30% a base de carbón, está pensando acelerar y aumentar sus inversiones en carbón. Japón, por ejemplo, cuando hubo el desastre de su última planta nuclear, pues hizo que se invirtieran 22 nuevas plantas a carbón. Entonces, lo que tú tienes es que saber operarla y tener los sistemas de control de calidad de aire como los que existen en República Dominicana, que son los más modernos. El sistema de control de calidad de aire que tiene Punta Catalina es considerado uno de los más modernos del mundo, en términos de captura, en términos de reducción de todas las emisiones. Es decir, que dentro de lo que es carbón, ese es uno de los mejores que existe actualmente. Entonces, vamos a operarla adecuadamente. Y te voy a dar un dato hoy. En el futuro, tarde o temprano, se tiene que valorar en República Dominicana hacer la melliza de Punta Catalina. Debería estar al lado. De hecho, está todo preparado y por eso el costo sería muchísimo menor, porque ya tú tienes el puente, tú tienes el puerto, tú tienes la toma de agua, tú tienes las líneas de transmisión, que está todo preparado. ¿Para qué? Para tener una unidad como la que tú tienes ahora, que son 2 unidades, tú tendrías otra central justamente al lado, la melliza, y la operarías a carbón. Y los costos de inversión serían considerablemente menores. Eso hay que pensarlo. Puede ser dentro de 10 años, dentro de 20 años, pero tú tienes que tomar eso en cuenta. Claro, en ese momento, cuando tú lo instales, seguro que habrá sistemas de control de calidad de aire todavía muchísimo más modernos. Entonces tú haces el upgrade y tú verás que puedes capturar muchísimo CO2 y en ese momento tú vas a poder utilizar ese combustible que es, y hay que señalarlo, el combustible que es el más común en el mundo, que es el carbón. Y por otra parte, ten en cuenta lo siguiente. Tú has hablado mucho y se ha hablado mucho de renovables, etcétera, pero el renovable, el problema es que tú no puedes programar su despacho. Tú no puedes decir, de tal hora a tal hora voy a tener tanta cantidad de energía, porque puede ser que de repente no haya sol, porque haya nubes, o puede ser que no haya viento, y todo eso te complica en el tema de las renovables. Por ejemplo, España puede tener 100% renovable. ¿Por qué España puede tener 100% renovable en algún momento? Porque cuando tiene desabastecimiento puede abastecerse de Francia, que es nuclear, o de Marruecos, que es carbón. Entonces, España se puede dar ese lujo. Pero nosotros, ¿de quién nos vamos a conectar? ¿De Haití? ¿De Puerto Rico? ¿De quién nos vamos a conectar? Fíjate, Puerto Rico es una isla pequeña, igual que nosotros. Haití tiene desabastecimiento de electricidad. Entonces, nosotros somos los llamados a producir electricidad para Haití, por ejemplo, y mandarla con líneas de transmisión desde aquí hacia allá. Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa en lo que son los próximos años en materia de generación de electricidad. La explicación que se falló, doctor, en la instalación de nuevas plantas, tal y como estaba programado, bajo un estudio que se hizo 2016-2017. ¿Por qué no se cumplió? Mira, yo creo que el gobierno pasado instaló 2.162 megavatios. Si tú te fijas, eso es más de 150
megavatios. Eso es más de 150 megavatios por año, o más de 125, que es lo que se incrementa la demanda de energía en términos de capacidad. Tú necesitas 125 y se cumplió instalando 2.162 megavatios. Claro, ahí están los 752 de Punta Catalina, hay 670 de renovables que obviamente no tienen esa supercapacidad, ponle que multiplicarlo por 0.3, pero tienes luego la conversión de plantas que estaban prácticamente apagadas, que se convirtieron de diésel a gas natural y que están disponibles, que son, por ejemplo, los de SESPEM, la antigua Cogentrix, que tiene 300 megavatios más, y otras más que se convirtieron de diésel o fuel hacia gas natural. Entonces, eso el gobierno anterior cumplió. Ahora, este gobierno tiene que cumplir su parte ahora. Ya el presidente Luis Abinader ha dicho que va a instalar 2.000 megavatios. Fíjate, el gobierno lo va a instalar no en 4 años. El presidente Abinader se está visualizando en 8 años de gobierno que va a instalar esos 2.000 megavatios. Lo que sí se atrasó este gobierno fue en la instalación de estos primeros 400 megavatios, y nosotros se lo escribimos, le dijimos en un artículo, le dijimos, mira, va a haber desabastecimiento, eso se lo dijimos el año pasado. ¿Por qué? Porque debía instalarse rápidamente 400 megavatios para evitar ese desabastecimiento. Y ese se pudo haber instalado, fíjate que ellos dicen que ya para octubre lo van a tener disponible. Y comenzó en diciembre del año pasado ese proceso para la instalación de estos 400, que básicamente son barcazas más módulos pequeños que se instalan en tierra, 200 y 200 en promedio. Entonces, si eso tú lo hubiese comenzado desde el mismo septiembre del año 2020, porque ese estudio se conocía desde el año 2018, si tú lo hubiese instalado, hubiese comenzado el proceso, digamos, septiembre, octubre, noviembre o diciembre del año 2020, ya para el año 2021 hubiésemos tenido esos 400 megavatios adicionales y en consecuencia no hubiésemos tenido ningún tipo de apagón ahora, porque hubiésemos tenido una mayor cantidad de reservas y no hubiésemos podido dar el lujo de tener la unidad 1 de Punta Catalina fuera, más 300 megavatios de AES Andrés en mantenimiento también fuera, y no hubiese habido mayores inconvenientes. Pero como no lo tenemos, ahora lo que hay que tratar, y ese es mi consejo, tratar es de que Punta Catalina esté operando siempre. Cuando no sea mantenimiento programado, pues que Punta Catalina está en línea. Ese es mi consejo. Ese es mi consejo. Mientras tanto, ya a partir de octubre, noviembre, cuando estén operando las dos barcazas, más los sistemas modulares de 200 megavatios que se van a instalar, cuando ya eso esté operando, entonces ya ahí vamos a tener mayor flexibilidad en el manejo de los tiempos de programación. Doctor, vamos a publicidad y vamos entonces a enfocar otros aspectos económicos, la economía en la República Dominicana. Usted que es un referente en estos temas y que vamos a aprovechar al máximo, como lo hemos estado haciendo, hemos estado un poquito intenso, ¿verdad?, desde que iniciamos esta conversación, pero gracias a su generosidad, lo tenemos aquí a través de este canal, de este espacio Super TV 55. Nos vamos a publicidad y ya regresamos con el doctor Jaime Aristi Escuder, economista dominicano y que comparte con nosotros diversos temas.
Economía, Jaime Aristi Escuder, está con nosotros en el Café de Diario 55. Parece ser, doctor, una notable resiliencia en la economía de República Dominicana por las proyecciones que se están haciendo. Se habla de que República Dominicana junto a Panamá, Costa Rica tendrán una de las mejores, reitero, proyecciones en cuanto a la economía y para este año y el próximo, después de venir de una pandemia que ha llevado a los países a arrodillarse en muchos aspectos. ¿Cuál es su opinión en torno a esta proyección que se está dando de la economía dominicana? Mira, yo creo que hay que reconocer al gobierno que logró pasar lo peor de la pandemia. Bien, el año pasado se registró un crecimiento del 12.3% del Producto Interno Bruto. Eso es algo muy, muy positivo porque logró recuperar lo que fue la caída del año 2020, pero con relación al año 2019, una variación positiva se registró de más del 4%, lo cual significa que lo que se hizo en materia de política económica estuvo bien. Claro, eso estuvo apoyado por el hecho de que se logró reabrir la economía debido a que fue muy exitoso el programa de vacunación. Y en ese sentido, a la vicepresidenta Raquel Peña de Santiago, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento importante de que fue muy exitoso el programa de vacunación por parte de lo que es el Gabinete de Salud, que ella encabeza junto con otro santiaguero ilustre que es el ministro de Salud Pública. Entonces, yo creo que dicho esto, se pasa a la política económica. Ahí en ese sentido, el año pasado, la política monetaria fue la estrella, fue quien explica prácticamente la totalidad del crecimiento. Si uno hace la descomposición del crecimiento de la economía, se ve que una parte lo explica el sector externo, pero una parte significativa, casi la totalidad, lo explica entonces el empuje que tuvo la economía producto de esa inyección de liquidez bien definida, bien oportuna que llevó a cabo el Banco Central. Este año, el reto es lo que está sucediendo ahora en Europa. Lo que está sucediendo, aparte de coletazos que todavía están afectando, coletazos del COVID que están afectando la cadena de suministro, específicamente desde China. Fuera de eso, está el tema de la guerra de Rusia y Ucrania a partir del 24 de febrero, que ha estado generando problemas muy serios en materia de inflación. República Dominicana es una economía pequeña, abierta, que depende obviamente de sus principales socios comerciales. Los Estados Unidos tienen una inflación de 8.3%, República Dominicana al mes de abril tiene una inflación de 9.6% y eso está muy vinculado con elementos externos, combustibles, alimentos y otro tipo de productos que cuando aumentan de precio a nivel internacional entran ya sea como bienes finales o bienes intermedios, insumos en la estructura de consumo de la República Dominicana y tiende a elevar los precios. Ese es el mayor reto y por eso hemos visto que el Banco Central de la República Dominicana desde noviembre comienza ya a cambiar la postura monetaria, es decir, a hacer un apriete monetario que lo vemos también en el Banco Central de los Estados Unidos. El propio Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, está apretando y dice que en las próximas 2 reuniones de política monetaria va a subir la tasa de interés, es altamente probable, en 50 puntos básicos, cuando lo normal es que suba solamente 25 puntos básicos en los Estados Unidos en cada reunión. Pues ya subió en la anterior, en la de mayo, el 3-4 de mayo, subió en 50 puntos básicos y se dice que para las próximas 2 reuniones va a subir también en 50 puntos básicos la tasa de interés. Y eso obviamente va a repercutir de una forma negativa sobre la capacidad de crecimiento. ¿Qué se prevé para República Dominicana? Mira, el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía dominicana va a crecer entre 5 y 5.5%. El Banco Central hizo su estimado al 5%, que es cercano a lo que es el potencial. Yo pienso que si los Estados Unidos se desaceleran en los próximos meses, es probable que crezcamos por debajo del 5%. Pero si crecemos en el entorno del 5 sería un éxito. ¿Por qué? Porque ese es el crecimiento potencial y es el crecimiento que se requiere para que la tasa de desocupación no aumente. Entonces, yo creo que esto es algo importante, que se logre comenzar a reducir la inflación sin que se produzca una desaceleración importante de la actividad económica. Ese es el gran reto a nivel mundial que tenemos y va a depender de lo que suceda con la guerra. Te digo esto por lo siguiente, mira,
hay una gran cantidad de productos alimenticios, granos en Ucrania que están en silos. Esa producción hay que sacarla por dos motivos. Uno, para inyectarlo a la economía mundial y reducir así el precio del trigo, el precio del maíz, el precio de la soya, el precio de la cebada. Si tú inyectas eso y al mismo tiempo liberas espacio para que tú puedas, entonces, otro tipo de productos que se están cultivando, poder colocarlo en esos silos. De lo contrario, se va a perder una producción. Y si se pierde esa producción, el problema que se tendría es aumentos de precios adicionales y posible hambruna para el año que viene. Por eso hay que sacar eso de los silos, pero para sacar eso hay que retomar el control del puerto de Odesa. Pasar por el puerto de Odesa significa que los barcos de la Marina Mercante deberían ser escoltados por parte de los norteamericanos o de los europeos. Y eso es muy delicado porque pudiera producir un escalamiento de la guerra. O sea que la situación es muy, muy, muy difícil y yo creo que estamos en una situación donde vamos a tener presión sobre los precios en los próximos meses y también desaceleración de la actividad económica a nivel global. Es un gran reto que tiene el gobierno entre las manos. Doctor, no sé cómo es que los dominicanos vamos, a partir de estas informaciones macroeconómicas que usted nos suministra, nos quedamos con el escenario más promisorio, el de crecer hasta 5.5. Es que tenemos 30, 40 años escuchando la cifra de que hay un crecimiento constante año por año, con excepción del año fuerte de la pandemia, pero la población dice que eso no lo veo reflejado en mi bolsillo. No lo veo reflejado y por lo que usted dice, o sea, vamos a tener un crecimiento que puede llegar hasta un 5.5%, pero lo que nos está diciendo al mismo tiempo es que habrán alzas. Entonces, ¿cómo es que uno que no sabe mucho de economía no logra unir estas dos realidades? ¿Cómo es que la economía mejora, pero me aprietan el bolsillo? Claro, tú puedes tener inflación, tú tienes una inflación de costos, pero también tienes una inflación vinculada con la demanda, porque son dos vías que tú puedes tener inflación. Vía de costo, cuando te incrementan los precios de los combustibles, están en $115 el barril de petróleo, te aumentan los precios del trigo, los precios del maíz, y eso te aumenta el precio del pan, el precio de la carne de pollo, el precio de la carne de cerdo, todo eso te aumenta. Eso por el lado de costo. Pero al mismo tiempo, si tú tienes, por ejemplo, una estructura de un determinado producto donde la oferta está fija por algo, porque tú tienes un deterioro de la cadena de suministro que venía algún tipo de insumo proveniente desde China y no lo puedes tener, o puedes tener, por ejemplo, que te faltó un chip, que te faltó algo, no puedes producir carros, pues dada la demanda que aumenta, pues después de la pandemia, pues eso te puede generar inflación. Es decir, eso es algo que vamos a tener nosotros. Vamos a tener inflación por los próximos meses. Ahora, tú puedes tener inflación y crecimiento, y no es tan malo como inflación y recesión. Si tú tienes inflación y recesión, es lo que se llama estanflación, que es el peor de los mundos. Por eso hay que evitar. Si a mí me fueran a poner sobre la mesa, ¿qué tú prefieres? Inflación y algo de crecimiento, o inflación y recesión para tratar de reducir la inflación con una super recesión. Yo digo, no, yo no quiero esta inflación. Eso sí sería perjudicial. ¿Por qué? Porque tú me dices, pero que no lo hemos sentido. Claro que lo han sentido. Tú, si te vas a 20 años atrás, te das cuenta de que efectivamente tu nivel de bienestar ha cambiado en estos últimos 20 años. Ha cambiado, ha mejorado tu nivel de bienestar en promedio en la sociedad. Claro que ha habido desigualdad, ha habido quienes se han beneficiado más que otros, pero en promedio el nivel de ingreso promedio de la población ha mejorado. Por eso ha caído la incidencia de pobreza. La incidencia de pobreza estaba por encima del 40% y bajó antes de la pandemia alrededor del 20%. Entonces, esa caída de 20 puntos porcentuales significa que mejoró en los últimos 20 años el nivel de bienestar de la población. Ahora, si a eso, inflación que te deteriora tu poder de compra y que por lo tanto tú dices, bueno, estoy un poquito más pobre que ayer porque los precios me subieron más que mi ingreso. Si al mismo tiempo te dicen, sí, pero tú sabes qué, vámonos a una recesión que implica una pérdida de empleo, te vamos a despedir. Entonces, ¿qué es lo peor? Que los precios suban y tú no tienes nada de ingreso cero. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo a decir, yo agarré y subí los precios por el hecho de los costos o por el tema de la demanda, subió los precios, el promedio en la economía, pero sigo trabajando
me perdí en términos de poder de compra 10% por la inflación. Perfecto, pero no perdí la totalidad, que sería desempleo. Entonces, por eso hay que tratar de evitar el desempleo. Y lo que sí es importante, y es mi consejo, evitar la politización de esta crisis. Hay que evitar politización de los precios de los combustibles. Yo sé que en el pasado se hizo y se criticó, y yo te digo lo siguiente, olvidémonos de eso. O sea, esto no es ojo por ojo, porque si es ojo por ojo, al final nos quedamos todos ciegos. Ese es mi mensaje. Entonces, dicho esto, para evitar quedarnos ciegos todos, vamos a despolitizar la crisis, vamos a concentrar, ayudar en lo que se pueda, todo el mundo, los empresarios en su mundo, los trabajadores en su mundo, los estudiantes en su mundo, los políticos en su mundo, pero que se haga un trabajo todos en la misma dirección. Yo creo que si todos trabajamos podemos sortear esta crisis. Claro, tenemos un entorno internacional muy negativo, muy negativo. Entonces, dicho esto, es el momento de que todos trabajemos juntos para tratar de hacer lo mejor posible, dada esa terrible crisis internacional que nos está impactando. El tiempo se acorta, doctor, y son muchas las inquietudes, las preguntas que tenemos por aquí. En el sector laboral, ¿ha habido tal recuperación o solamente estamos viendo zona franca? ¿Hay otros sectores que de igual manera han estado recuperándose? Sí, se ha ido recuperando, ya se ha ido recuperando, digamos, a nivel prepandémico. Se ha recuperado, pero ¿qué sucede? Recuérdate lo siguiente, tú recuperas a nivel prepandémico, pero en ese periodo, cada año, tú tienes alrededor de 100,000 a 110,000 personas que entran al mercado de trabajo. Entonces, eso significa que son 100,000, 110,000 personas que están buscando un puesto de trabajo. Si tú haces la recuperación, pero tomas en consideración que hay 110,000 en cada año, 2020, 2021, eso significa que hay 200,000 personas buscando trabajo que no lo han podido conseguir. Entonces, por eso tú tienes que hay una presión en el mercado de trabajo importante. Necesitas obligatoriamente crecer más rápido para poder absorber esa mano de obra. Lo que nos ha ayudado muchísimo, te voy a decir, ha sido las remesas. Y yo creo que hay que quitarse un sombrero frente a nuestros hermanos que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y España, que son los dos países que explican el 95% de todas las remesas. El 85% viene de Estados Unidos. Y yo creo que esos 10,000 millones de dólares que se están recibiendo de estos países, yo creo que es un reflejo de que los dominicanos quieren mantener los lazos, lo mantienen los lazos, apoyan a su familia y de una forma verdaderamente extraordinaria. El promedio en estos primeros 4 meses del año, enero, febrero, marzo, abril, que ya se tienen registrado, esos primeros 4 meses de año, con relación al año 2019, es decir, prepandémico, tú tienes más de 700, 800 millones de dólares por encima de lo que es ese promedio. Lo que te dice a ti que definitivamente los dominicanos están aportando a lo que es la mejora del bienestar de su familia acá en el país. Eso es importante. A propósito del final del proceso laboral de un ciudadano dominicano, doctor, yo creo que es muy pesimista el escenario que estamos viendo, en el que un contribuyente va aportando al sistema una X cantidad. Supongamos que cualquiera de nosotros, por decir una suma, está aportando 20,000 pesos mensuales a su fondo de pensiones, pero al momento de retirarse dentro de 20 años, esos 20,000 pesos no significan nada. Que no hay un diseño, no hay una propuesta para mejorar la indexación en este sistema de pensiones que nosotros estamos teniendo en la República Dominicana, porque uno no se figura viviendo de la pensión. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente. Hay dos posibilidades en términos de sistema. Sistema de reparto, sistema de capitalización individual. El sistema de reparto es que tú aportas ahora para que un anciano de hoy reciba una pensión. Y con la esperanza de que en el futuro unos jóvenes en ese momento van a aportarle al anciano que eres tú. Ese es el sistema que existe en muchísimos países, que está quebrado y que obliga a los países a tener que estar con reformas tributarias continuamente y con una presión tributaria que puede estar entre 30 y 40% del Producto Interno Bruto. República Dominicana lo que tiene de presión tributaria es 14%. Es decir, el nivel de recaudaciones como porcentaje del PIB es 14%. Y esto hace que sea muy difícil tener un sistema de reparto que sea viable. En consecuencia, nadie se le metería en la cabeza tener un sistema de reparto en un país como la República Dominicana, en el cual
es altamente probable que al final tú haces aporte y cuando te toque a ti, tú no recibas absolutamente nada. En consecuencia, el que es viable es el sistema de capitalización individual. Pero el sistema de capitalización individual implica que tú tienes que ahorrar hoy para que cuando tú seas adulto, ya envejeciente, tú recibas una pensión. Pero eso va a depender de qué? Del aporte que tú realices. El aporte que se está realizando, que es 8.4%, lo que va a la cuenta, donde el 70% lo pone tu empleador y el 30% lo pones tú, es muy pequeño. Primero, porque hay una parte importante de tu vida laboral que tú no necesariamente estás bajo una relación formal con un empleador y por lo tanto tú pasas muchos años sin aportar a tu cuenta. Entonces lo que hay que tratar es de modificar el sistema para que no solamente tú estés aportando cuando tú tienes un empleador arriba que él esté aportando, sino que si tú eres un cuentapropista, por ejemplo, una persona que tiene un programa que no es empleado, pero que genere ingresos, que pueda aportar directamente a su cuenta y acumular más, porque mientras más tú acumulas en esa cuenta, mayor va a ser tu nivel de pensión. Entonces, ese es el objetivo número uno, tratar de mejorar el volumen de recursos que tú estás colocando en tu cuenta. Eso, además de tener otros elementos que se han estado discutiendo y que ahora mismo no tenemos tiempo para explicarlos todos, pero que se están discutiendo para ampliar todavía más lo que es ese volumen de recursos, que es un volumen que ha ayudado muchísimo a la República Dominicana a alcanzar ese ritmo de crecimiento del 5% promedio que hemos tenido. Si no hubiésemos alcanzado, oigan bien, si no hubiésemos tenido esos recursos que hemos acumulado ya más de 750,000 millones de pesos en fondo de pensiones, si no hubiésemos tenido esos recursos, no hubiésemos tenido el crecimiento del 5, sino únicamente de 4. Es decir, hubiésemos tenido un 20% menos de crecimiento de lo que hemos alcanzado. Por eso, lo ideal es capitalización individual. El de reparto no ahorra, no aporta a nivel macro, no genera empleo, no genera bienestar. El de capitalización individual, lo que hay que tomar las medidas necesarias para que pueda acumular una mayor cantidad de recursos los trabajadores y que de esa manera entonces pueda tener una mayor tasa de reemplazo, que es a lo que tú llamas el nivel, porcentaje que tú vas a recibir cuando tú al final te retires. Ahí están las recomendaciones. Doctor, mire, nosotros ya llegando a la fase final, tenemos que volver a hablar de electricidad ya. El administrador actual de Punta Catalina no quiere que usted hable de Punta Catalina. Él ha dicho, él ha pedido que usted se olvide de Punta Catalina. ¿Usted le respondió ya? Mira, sí, claro que sí, yo le respondí. Pero la realidad, hay que hablar de Punta Catalina porque es una empresa muy importante para el país. Es una empresa que suple el 30% de toda la electricidad. Y yo creo que lo que hay que recibir bien, lo que son las recomendaciones, y más de una persona que estuvo vinculado al nacimiento de esa empresa, a todo el diseño, todos los contratos, oiga bien, todos los contratos de carbón, de cal, de consumibles, de servicio de transporte de carbón, así como también el seguro, pero también todo lo que se llevó a cabo para poder concluir esa planta, negociar con el consorcio constructor, reclamos de 973 millones de dólares y reducirlo a 395 millones de dólares, todo eso pasó por mis manos. Entonces, yo lo que creo que lo que hay que tomarlo como lo que es, son recomendaciones que le estamos haciendo para la buena operación, que no se sienta mal, no es criticar por criticar, no, todo lo contrario, son recomendaciones para que se opere de la forma más eficiente posible y que pueda suplir electricidad de una forma muy estable. Eso es todo, eso es lo único que yo estoy tratando de hacer, ese es mi aporte, pero lo he hecho desde 1990 con diferentes sectores, desde que llegué al país, que cuando terminé mis estudios en el extranjero. Así que yo creo que hay que seguir aportando, al igual que yo, cualquiera que pueda hacer sus recomendaciones para mejorar la operación de Punta Catalina, que lo haga. ¿Y ustedes estuvieron juntos en la comisión nombrada por el expresidente Medina cuando Punta Catalina? Es correcto, y él sabe muy bien cómo yo trabajo. Ahí está. Gracias, doctor. Gracias por darnos parte de su tiempo. Para nosotros ha sido de gran provecho y sé que para también la teleaudiencia que nos sigue en el país y fuera de República Dominicana. Gracias por participar en este conversatorio del Café de Diario 55. Gracias. Muy bien, nosotros concluimos aquí, Lenis. Así es. Agradecer la sintonía de esa teleaudiencia en cualquier parte del país y del mundo. Mañana venimos con más.